Hace un par de días se volvieron a enfrentar en un minimatch amistoso a ritmo blitz en la plataforma chess.com el gran maestro y número 2 del mundo Hikaru Nakamura contra el prodigio argentino Faustino Oro. Jugaron partidas bastante interesantes, pero la que verán a continuación es la más curiosa, pues les comento que después de un duelo muy emocionante, lleno incluso de varios sacrificios, estos jugadores se colgaron un mate en tan solo un movimiento. Es decir, uno se dejó dar el mate, pero el otro no lo vio. ¿Qué pasó al final? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque se acerca el enfrentamiento entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra Hans Niemann. Recuerden que será un duelo presencial en las semifinales del Speed Chess Championship en Francia, mientras que a partir del 10 comienza la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así que suscríbanse y activen la campanita para que vean esas transmisiones en directo. Con las piezas blancas, en esta partida amistosa, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el prodigio argentino Faustino Oro respondía con D5. C4 por parte de Nakamura, E6 de Faustino, B3 y ahora caballo F6. Bueno, aquí las blancas ya, perdón, las negras ya podían ganar espacio con D4, ¿no? Y tras E3, C5 y básicamente se va a jugar una especie de Benoni, pero con las piezas blancas. En lugar de eso, Faustino es muy sólido, caballo F6, alfil B2 de Nakamura, alfil D6, E3, enroque, caballo C3 y B6, todo bastante normal. Quizá C5 suele ser más habitual en estas posiciones, ¿no? Tras C por D, viene E por D y si D4, caballo C6 y las negras están preparadas para jugar con el famoso peón aislado que les dará ciertas casillas como por ejemplo E4. Pero Faustino prefiere jugar B6 para desarrollar el alfil vía B7, C por D5 de Nakamura, E por D5 de Faustino, D4, A6, G3, torre E8, alfil G2, H6, enroque y alfil B7. Bueno, Faustino en esta partida es muy precavido, ¿no? Fíjense que primero jugó A6 y después H6 para evitar todos los temas tipo caballo B5, caballo G5, es decir, evitar por allí los truquitos de Nakamura. A3 por parte de Hikaru, caballo BD7 de Faustino, B4, las blancas avanzan por el flanco de dama y ahora Faustino decide jugar dama E7, una jugada que no es mala, pero B5 ya era interesante porque el plan se ve bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, si dama C2, pues viene caballo B6 y como pueden ver el caballo se dirige a la casilla C4. Y aunque la casilla C5 de las negras quedó débil, pues no es fácil aprovecharla, ¿no? Quizá más adelante con un caballo E1, D3 y C5, pero ya la casilla C4 está disponible en tan solo dos jugadas. En lugar de eso, tras dama E7, dama B3 por parte de Nakamura, que empieza a presionar el peón de D5, torre A D8, de momento está bien defendido, y B5, ¿no? Nakamura, bueno, no deja que Faustino haga B5 y el argentino juega A5, una pequeña imprecisión porque ahora el peón de C7 va a quedar algo retrasado, ¿no? Lo mejor era A por B5 y tras caballo por precisamente C5 para ya buscar contrajuego y que el peón no se quede tan atrás. En cambio, tras A5, la blanca ya tienen un plan de juego, ¿no? A4, primero defienden muy bien su peón, caballo F8 por parte de Faustino, alfil A3 de Hikaru Nakamura, caballo G6, alfil por D6, dama por D6, y bueno, aquí tal vez torre por era algo mejor para activar la torre, ¿no? Tras torre a C1, de nuevo C6, y la idea es quitarse ese peón retrasado de C7. En cambio, tras dama por D6, torre a C1. Las negras van a empezar a sufrir por el peón, ¿no? La blanca ya se disponen a colocarse en la columna. Alfil C8 por parte de Faustino, caballo E2 por parte de Hikaru Nakamura, alfil G4, torre C6, buena jugada de Nakamura. Otra de las posiciones donde vemos que la torre estaba mejor en D6. Dama D7 por parte de Faustino Oro, torre F1 de Hikaru que comienza a presionar con todo la debilidad en C7 y torre C8. Bueno, Faustino no tiene más remedio que jugar un poco pasivo para poder defender al peón, tras lo cual Nakamura jugó caballo C3, quizá una pequeña imprecisión. Mejor era dama C2, ¿no? Para seguir amenazando al peón. Tras alfil F5 para ganar un tiempo y atacar la dama vendría dama B2. Y si alfil G4 nuevamente, caballo E5 ahora es bastante fuerte. En cambio, tras la jugada caballo C3, H5 por parte de Faustino que empieza a buscar contrajuego, H4 de Naka que lo detiene de inmediato
y caballo E7. Error aquí del argentino. Era mejor torre 6, presionando la torre pero proponiendo el cambio. Si por ejemplo caballo H2, entonces vendría caballo E7. Y poco a poco las negras parece que van a reaccionar con la jugada C6. El problema de caballo E7, aunque amenaza la torre, es que Nakamura jugó caballo E5 primero. Muy buena jugada aquí del número 2 del mundo. Gana un tiempo atacando la dama y además prepara un sacrificio muy interesante. Faustino jugó dama de 8 y ahora Nakamura jugó torre por F6. Una jugada brillante, ¿no? Esto es lo que se conoce como un sacrificio posicional. ¿Por qué? Porque quizá las blancas no van a obtener mucho material en compensación por la calidad, pero la posición de las negras está bastante mala. G por F6, bueno, Faustino aquí no puede hacer otra cosa. Y ahora caballo C6, imprecisión, era mejor caballo por alfil y traspeón por caballo por D5. Fíjense que si se simplifica la posición que aparentemente le conviene a las negras, pues las blancas quedan con muchísima actividad, ¿no? Presión sobre el punto F7, presión sobre C. Y bueno, el plan es relativamente sencillo. Se va a jugar E4, el alfil queda muy bien sostenido y la torre va para C6 para empezar a presionar el peón de F6, ¿no? Impresionante. Las blancas con calidad de menos, pero muchísimo mejor en la partida. En cambio, tras la jugada caballo C6, Faustino jugó caballo por C6. En parte las simplificaciones le convienen. B por C6 por parte de Nakamura. Faustino ya se quita el problema del peón de C7. Rey G7 del argentino. Caballo por D5 del estadounidense. Dama D6 y caballo F4. Las blancas igual siguen teniendo compensación, ¿no? Es un peón a cambio de la calidad y también la mala estructura de Faustino, ¿no? Peones doblados, peón aislado. Este peón está bastante avanzado. Torre 7 por parte de Faustino Oro. Dama D5 de Nakamura, que incluso propone el cambio de damas. Dama por D5, Faustino las cambia. Y ahora alfil por D5, ¿no? Aquí fíjense que era mejor caballo por D5 para atacar la torre. Y en caso de que ésta se mueva, viene caballo C3, preparando caballo B5. Nakamura tiene otros planes. Jugó alfil por rey H6, alfil C4, alfil F3 y alfil B5, ¿no? Curioso plan aquí el de Nakamura. Sostiene su peón de C6, pero es que el alfil queda bastante atrapado, ¿no? Básicamente, si pueden ver, es como un peón grande, ¿no? Está defendiendo al peón, también defiende al de A, pero es una pieza que parece bastante pasiva. Algo mejor aquí era alfil D5 buscando el cambio. Y si alfil G4, entonces el alfil está mejor por G2 para meter el caballo en la casilla D5. En cambio, tras alfil B5, que fue lo que jugó Nakamura, torre D8 de Faustino, rey F1 y torre D6. Bueno, aquí el argentino se las arregla para igualar la posición. Tiene calidad de menos, tiene calidad de más, pero no tiene ventaja porque en realidad las piezas de Naka están muy activas. Torre C3 por parte de Hikaru, alfil E4 de Faustino, rey E2, torre E8, F3 y ahora Faustino juega alfil F5. Una jugada que no es la mejor, pero sí la más lógica, ¿no? Parece que tras alfil D5, pues la posición se va a simplificar y los peones son muy fuertes. Pero en realidad las blancas deben tener cuidado. Por ejemplo, si E4, vendría F5 aprovechando la clavada del peón. Y si E5, entonces F6. Y bueno, sigue sufriendo el pobre peón E de las blancas. Y en caso de que se juegue rey F2 para quitarse de la clavada, pues vendría alfil E6. Y de momento las negras impiden la jugada D5. En cambio, tras alfil F5, el problema es que ya no existen jugadas como F5, ¿no? Aquí, Nakamura jugó rey F2. Era mejor D5 de inmediato. El peón está bien defendido, el rey se va a quitar y viene 4. En cambio, tras la jugada rey F2, alfil G6 de Faustino. Nuevo error aquí del argentino. Ya ambos jugadores tienen poco más de un minuto, pero lo correcto era alfil E6 para volver a impedir la jugada de 5. En caso de torre D3 para intentarlo, vendría torre E D8 y bueno, sigue bien controlado el avance del peón. En cambio, tras alfil G6, Nakamura jugó caballo E2, sigue sin conseguir la jugada de 5. F5 por parte de Faustino, caballo F4, rey G7, caballo D3 y torre E de 8. Bueno, de nuevo el argentino se las arregla más o menos para mantener igualada la posición. Nakamura, sin embargo, sigue maniobrando con el caballo. Ya saben cómo son los caballos de peligrosos en los apuros de tiempo. Y ahora Faustino jugó alfil H7, una jugada dudosa
porque de hecho a las negras les conviene que el caballo se cambie por el alfil, ¿no? Lo mejor es F6 para intentar expulsar al caballo. La mejor jugada de la blanca es caballo C4 y bueno, torre D5, ¿no? En caso de caballo por G6, pues viene rey por, y bueno, aquí sí es difícil que las blancas consigan ventaja porque bueno, el alfil es bastante flojo. Pero tras la jugada alfil H7, caballo C4 por parte de Nakamura y torre E6 de Faustino. Error, era mejor F6. La idea es que si caballo por torre, viene torre por y posiblemente el final la pueda ser defendible, ¿no? Obviamente las blancas tienen un peón de ventaja, se nota que está mejor en la estructura, pero no es fácil ganar porque hay mucho bloqueo. En cambio, tras la jugada torre 6, caballo A3 por parte de Naka. Bueno, aquí ya existía la táctica con caballo por B6. En caso, por ejemplo, de C por B6, viene C7. Y si el torre C8, alfil D7, se amenaza la torre, se amenaza la otra. Y bueno, tras torre por C7 y torre por, este final sí que está muy superior para la blanca, ¿no? Los peones son débiles, la estructura de peones. En cambio, tras la jugada caballo A3, torre E6 de Faustino, alfil E2 de Nakamura, torre E6 y ahora alfil A6. Bueno, aquí era mejor caballo B5, ¿no? Empezando a molestar los peones. Tras alfil A6, torre 7 por parte de Faustino, alfil E2 de Hikaru Nakamura y torre de E8, error de Faustino que busca contraatacar, pero de momento todo está bien defendido. Lo correcto, F6 nuevamente, tras alfil D3 viene torre D5. Las blancas están mejor, pero todavía la posición no es tan clara. En cambio, tras torre de E8, caballo E5 de Nakamura, que ya empieza a buscar ciertos temas. Alfil G6, el alfil está algo encerrado, D5 de Hikaru Nakamura, torre C8 de Faustino, D6, C por D6, caballo por D6, torre D8, caballo B5, torre C8 y C7. Bueno, un peón aquí monstruoso, el de Hikaru Nakamura, y el alfil de Faustino totalmente encerrado por los peones. Torre D7 por parte de Faustino, F4 de Hikaru Nakamura, el plan es alfil F3 y alfil B7. Torre D2 por parte de Faustino que decide clavar el alfil para evitarlo, pero rey E1, ¿no? Se amenaza la torre y parece que viene el mismo plan. Torre A2 por parte de Faustino, caballo D6 de Hikaru Nakamura amenazando la torre, torre por C7, torre por y torre por A4. El argentino decide sacrificar la pieza con tal de quedarse con dos peones libres, pero en realidad aquí la posición es muy peligrosa para las negras por las redes de mate. De hecho aquí Nakamura juega alfil C4 buscando presión sobre el peón de F7 y Faustino Oro juega rey F6 dejándose mate en tan solo un movimiento. El tema es que, bueno, Nakamura quizá no estaba pensando en dar mate, sino más que todo en presionar o, bueno, seguir presionando a Faustino. Por lo que jugó caballo por F7, ¿no? Increíble. Primero que nada aquí, en vez de rey F6, lo mejor era torre B4, ¿no? Y en caso de rey D2, entonces A4 para empezar a correr con el peón. Pero tras rey F6 y caballo por F7, obviamente la jugada correcta era caballo E8, jaque mate. Un mate que, bueno, con poco tiempo tampoco es tan fácil de ver, ¿no? El caballo fiscaliza la casilla G7, los peones cooperan en las casillas G5 y G5, por supuesto la torre en la séptima fila y el alfil en la casilla E6. Sin embargo, Nakamura juega caballo por F7, lo que debe ser suficiente porque, bueno, tiene mucha ventaja. Faustino juega B5, comienza a correr con los peones y caballo E5. Bueno, fíjense que aquí decide no capturar porque, bueno, Faustino tiene sus trucos, ¿no? Hasta el final busca temitas. Aquí las negras logran igualar con torre A1 jaque, ¿no? Y tras, por ejemplo, rey D2, alfil por F7, ¿no? Increíble cómo este jovencito lanza truquitos hasta el final. Por supuesto, Nakamura tras la jugada B5 jugó caballo E5 y bueno, entrega el alfil a cambio de buscar a la red de mate, ¿no? Faustino juega alfil E8. ¿Qué pasa si peón por alfil? Pues viene sencillamente torre C6, rey E7 y caballo por alfil. Los peones se desligan y la posición está con mucha más ventaja para las blancas. Por eso Faustino jugó alfil E8, alfil F7 por parte de Hikaru Nakamura. De nuevo busca simplificar. Torre A1 de Faustino, rey D2 y bueno, viene el error final de la partida. Aquí ya muy apurado de tiempo, Faustino jugó torre A2 entregando la torre. Lo correcto, bueno, jugar quizá alfil por F7, aunque tras torre por y rey E6, las blancas siguen ganando, ¿no? Eso sí, las negras todavía tienen los dos peones que pueden llegar a ser peligrosos.
Pero tras torre A2, Nakamura jugó alfil por A2 y bueno, aquí ya no hay más nada que hacer, ¿no? Es torre y caballo de ventaja, tras lo cual Faustino, por supuesto, abandonó. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida, no? Curioso aquí que Nakamura no haya visto este mate en tan solo un movimiento, pero bueno, suele pasar en los apuros de tiempo. ¿Qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció ese último truquito de Faustino de B5 entregando allí el peón a ver si de repente Naka se caía? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, se viene el match Niemann contra Carlsen, semifinales de la Speed Chess Championship presencial. Y después la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así que suscríbanse y activen esa campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.